Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Déselo con vida, que ese aplauso es para Jesús. Gloria a Dios. Qué lindo. Dios bendiga a su pastor de una manera especial. Gloria a Jesucristo. Bueno, hermano, para los que no me conocen, soy su hermano, pastor evangelista Jordan Ross. Estamos pastoreando la iglesia Poder de Dios y estamos al frente del Ministerio Internacional Evangelístico Mitad Fuego, Mitad Resplandor. Agradecemos a Dios por brindarnos la oportunidad de poder predicar este precioso evangelio con este lindo pueblo. Gracias a nuestro hermano Mauricio, que ha sido la persona que ha estado ayudándonos en la agenda, y gracias al pastor que ha abierto las puertas de la iglesia para que sea posible que por segunda vez estemos aquí predicando la palabra. La primera vez fue en el 2016 y ahora estamos en el 2018. Démosle glorias a Dios. Así que sin más preámbulo, busquen sus Biblias rapidito, ya que la hora va avanzando. Rapidito, en el libro de Marcos, Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Estaremos predicando bajo el tema: cuando Jesús llega, todo cambia. Gloria a Dios. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando todos lo tengan, me lo hacen saber con un amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así las Escrituras. Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Diga conmigo, casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a las puertas, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Entonces allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra son vida, tu palabra restaura. Por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Te pedimos que te glorifique de una manera especial, Señor, bendiciendo tu precioso pueblo con lo lindo de tu palabra. Obra, Señor, en cada una de las vidas que han venido a este servicio para darte su corazón, para darte toda su mente, para darte todo su ser, Jehová. A ti, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor y se puede sentar. Cuando Jesús llega, todo cambia. Sabemos que cuando Jesús
llegó a la tierra recibió un impacto. Cambió todo, la historia cambió solamente porque llegó Jesús. La historia de la humanidad cambió. Ya el hombre recibió la luz que había anunciado Isaías en el capítulo 60. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Jesús, hermano, lo más precioso que hay, llega a Capernaum. Cuando Jesús llega a Capernaum, dice que el pueblo se entera de que Jesús está en casa, y se amontonan todos en la casa de Jesús, de tal manera que aún no cabían ni por la puerta. Aquí donde hemos leído, no hemos dado cuenta de algo, de que Jesús tenía casa, de que Jesús tenía su casa, porque hemos escuchado muchos predicadores, hemos escuchado muchos mensajes de personas decir que Jesús no tenía dónde dormir, que Jesús no tenía dónde descansar, que Jesús no tenía dónde hacer sus necesidades. Y eso es erróneo, porque sacan la Biblia de contexto. Sabemos que en una ocasión se le acercó una persona a Jesús y le dijo: maestro, quiero seguirte. Y Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso? Porque en el lugar donde a Jesús le cogió la noche, en ese lugar Jesús no tenía casa. Es como a mí que me coja la noche aquí en Apopa, no tengo donde recostar la cabeza. Pero cuando yo llego a República Dominicana, Santo Domingo Este, Los Mameyes, Casa 64, ahí yo tengo donde recostar mi cabeza, porque llegué a mi casa. Entonces eso fue lo que pasó con Jesús. Jesucristo estaba en un lugar donde no era su casa, donde Él no tenía donde dormir. Y a veces le cogían la noche predicando en ciudades y en aldeas, y tenía que dormir en un monte, tenía que dormir en otros lugares. A veces personas le abrían la puerta de su casa y Él se quedaba en ese lugar. Pero cuando Jesús llegó a Capernaum, ahí Jesús tenía su casa. Lo hemos leído. Cuando se enteraron que Él estaba en casa, todos fueron a escuchar la palabra. Y dice que Cristo le predicaba la palabra, porque todos entendían que donde estaba Jesús había solución, que donde estaba Jesús había una palabra de vida, que donde estaba Jesús había milagro, que donde estaba Jesús había sanidad, que donde estaba Jesús todo aquel que estaba siendo atormentado iba a recibir paz, iba a recibir amor y iba a recibir la bendición de Dios, porque donde Cristo llega todo cambia. Gloria a Jesús. Lo lindo del asunto es que hay un hombre que ya lleva tiempo estando paralítico, y 4 hombres se ponen de acuerdo para llevarlo a donde está Jesús, porque ellos entendían que el único que podía resolverle su problema era Jesucristo. Y ellos dijeron: vamos a llevarle el paralítico a Cristo, porque sabemos y entendemos que la gracia de Dios se ha derramado sobre él. Sabemos que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Sabemos que Él vino a resolver los problemas de la humanidad. Y nuestro hermano está paralítico. Vamos a ayudarlo. Se pusieron de acuerdo esos 4 hombres. Cargaron al paralítico. Y dice que abrieron el techo, quitaron el techo de la casa de Jesús y le tiraron el paralítico al lado a Cristo. Oiga esto: estos 4 hombres tenían mucho amor por el prójimo. ¿Cuántas personas hoy en día usted ve que cuando ven a alguien paralítico ni siquiera lo saludan, lo ignoran? Muchas personas menosprecian al minusválido, lo ignoran, no le dan un buenos días, no le dicen ni siquiera un Dios te bendiga.
lo menosprecian. Estos 4 hombres entendieron que no estaban para menospreciar al prójimo, que no estaban para aplastar al prójimo. Entendieron que ellos estaban para darle la mano al prójimo, para ayudar al prójimo, para buscarle solución al problema que su prójimo tenía. ¿Y de qué forma ellos lo ayudaron? Impulsándolo a Jesús. Nosotros como iglesia tenemos las herramientas que Dios nos ha entregado para aquel que está paralítico en el pecado, aquel que está paralítico en el mundo, aquel que está paralítico en la maldad, aquel que está paralítico que no quiere saber nada de Dios. Dios lo puso para que usted se ponga de acuerdo con su hermano y usted pueda llevar ese paralítico a Dios, a Jesús, a la casa de Dios, para que reciba su milagro. Es responsabilidad de nosotros ponernos de acuerdo para hacer el bien, porque hay muchos que se ponen de acuerdo para hacer el mal. Hay muchos que se ponen de acuerdo para destruir, pero estos 4 hombres se pusieron de acuerdo por una buena causa. Lo lindo es que ellos nos dan un ejemplo especial a nosotros de amor, porque ellos arriesgaron aún su propia vida para que su hermano reciba un encuentro con Cristo, para que su compañero deje de estar paralítico. Se subieron al techo y fueron tan valientes que comenzaron a serrucharle el techo de la casa de Cristo Jesús. Oiga esto, en aquel entonces no es como ahora que los techos son de concreto. En aquel entonces los techos eran de madera. Y Jesús sí sabía de eso porque él era carpintero. Visualice si quizá la casa de Cristo estaba hecha de caoba, de andiroba, de maderas lindas, preciosas, mas le estaban serruchando su techo. Y hay algo que cuando usted serrucha una madera, siempre bota residuo, pequeña partícula. Esa partícula le estaban cayendo encima a Cristo en la cabeza, mientras predicaba la palabra. Pero Cristo seguía con amor, predicando y enseñando, porque Cristo sabía que lo que estaba aconteciendo era un acto de amor y de fe por el prójimo. Por eso Jesús en ningún momento le llamó la atención, ni le reclamó, ni reprendió a aquellos 4 hombres que le estaban tumbando el techo, porque Jesús sabía que lo estaban haciendo por amor al prójimo. Alabanza al Dios de la gloria. Y hay algo que Jesús siempre va a estar de acuerdo contigo, es cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú haces algo por el prójimo, a Dios le agrada. Y lo lindo del asunto es que ellos le llevan el paralítico a Cristo, pero ellos no lo tiraron, hermano, porque se lo hubiesen tirado de arriba, queda muerto. Ellos lo introducieron con una soga, lo bajaron al paso para que el hombre quede ahí cómodo. Y entonces me encanta la primera palabra que Jesús le dice. Jesús visualizó al maestro con esos ojos de amor, esos ojos de misericordia, esa mirada de paz, esa mirada de alegría, porque tiene a alguien necesitado al frente y él le va a resolver su problema. Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y dice que los fariseos que estaban en aquel lugar cavilaban en su corazón, diciendo: ¿quién es este que perdona pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y como Jesús conoce la mente y los corazones de cada uno de nosotros, Jesús le dijo: ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, a ti te digo, paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Oiga esto, el hombre se puso de pie y todos quedaron maravillados. Todos quedaron maravillados. Ahora bien, ¿por qué Jesús
antes de darle el milagro al paralítico, primero le dice: tus pecados te son perdonados. Porque para que se vaya la parálisis secular, primero Jesús trató con lo espiritual, que era el pecado. ¿Sabe? Para usted recibir su milagro de parte de Dios en lo secular, primero tiene que recibir su milagro espiritual, el perdón de su pecado. Arrepentidos y convertidos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerios. Pero primero arrepentidos y convertidos, es decir, hay un perdón primero. Entonces viene la bendición secular. Entonces eso fue lo que Jesús hizo. Primero tengo que tratar con el pecado que está impidiendo que el milagro físico se manifieste en este hombre. Déjame perdonarle su pecado. Entonces ahora le manifiesto su milagro físico. Todos se maravillaron. Todos quedaron impactados con lo que Jesús hizo. Ahora, lo lindo del asunto: ¿por dónde usted cree que ese paralítico salió? ¿Volvió otra vez y se gavió para salir por el techo? Por la puerta salió. Porque ya había tenido un encuentro con Cristo. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, las puertas que estaban cerradas se van a tener que abrir. Mientras este hombre estaba paralítico, las puertas estaban cerradas. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, la puerta donde estaba el obstáculo, por donde él no podía entrar, por esa puerta tuvieron que abrirle, y este hombre salió caminando. Alabanza al Dios de la gloria. Y la persona, dáselo con vida, que para Cristo Jesús. Oiga lo lindo del asunto: la persona que estaban siendo de obstáculo en la puerta fueron los que se maravillaron al ver la obra que Dios había manifestado en este hombre. Pero aquí hay algo, una enseñanza muy poderosa, de que cuando Jesús llega a un lugar, las cosas cambian. Eso mismo aconteció en el libro de Juan. Busque el libro de Juan, su capítulo 5. Gloria a Jesús. Libro de Juan. Búscalo rapidito. Libro de Juan, su capítulo 5, 1 en adelante. Hay poder en Jesús. Dice así las Escrituras: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, oiga esto, 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Gloria a Dios. Vemos a Jesús sanando otro paralítico. Vemos a Jesús haciendo otro milagro con otra persona paralítica, pero muy diferente. Porque el primer paralítico de Marcos capítulo 2, habían 4 que lo ayudaron. Pero este paralítico no tenía nadie que lo ayudara. Y ya tenía 38 años en esa condición. Lo doloroso del asunto es que al frente tenía la solución, porque había un estanque donde descendían ángeles
de tiempo en tiempo y agitaba las aguas. Y el enfermo que entraba en el movimiento de las aguas recibía su milagro inmediatamente, de cualquier enfermedad que tuviese. Pero el hombre no podía entrar al estanque porque estaba paralítico. Fíjese, ¿cómo iba a poder entrar? Paralítico no puede caminar. Pero los demás enfermos, quizá uno estaba enfermo del corazón, podía caminar y entraba. Otro de los riñones podía caminar y entraba. Otro quizá tenía lepra, pero podía caminar y entraba. Otro quizá tenía algún defecto, pero entraba y recibía el milagro. Pero este hombre no. Y vemos que estaba aún abandonado por su familia. Abandonado por su familia, porque si hubiese visto algún familiar que se conduela de él, lo primero que hacen, vamos a cargarlo y vamos a estar ahí cerquita del estanque. Cuando veamos que el ángel sacuda, mueva el agua, vamos a entrarlo de una vez. Si no sabe nada, problema de él si se ahoga. Pero vamos a entrarlo para que reciba su milagro. Pero nadie se conmovió por este hombre. 38 años el hombre viendo que todos los que estaban enfermos eran sanos, mas él seguía en esa misma condición. Y a veces a nosotros nos llega esa situación que vemos que los que están a nuestro lado están avanzando y nosotros como que nos vemos en la misma situación. Y decimos, pero ¿qué es lo que pasa? Porque yo veo avance en el otro, pero yo sigo así igualito. ¿Qué es lo que pasa? Que yo veo desarrollo en el otro, pero yo sigo igualito y le servimos al mismo Dios. Y que lo que pasa que ya esa persona yo lo veo disfrutando y yo sigo en la misma condición. Oiga, no se sienta triste. Uno van adelante, otro van después. Pero a todo Dios le dará su milagro. El del paralítico me gusta más de la forma que se lo dio Jesús. Porque aunque los otros recibieron su milagro más pronto, pero lo recibieron por el mover de un ángel. A este no, este tuvo un privilegio que se lo dio el mismo Cristo Jesús. Se lo dio el dueño de los milagros. Así que no te preocupes, porque el mismo Dios va a venir a bendecirte. No importa que haya pasado mucho el tiempo. No importa que se haya tardado. No importa. Él personalmente, Él lo hará contigo. Él personalmente, Él lo hará con tu familia. Personalmente, Él se va a glorificar en ti. Sí, Jesús lo hará. Él lo hizo, se conmovió a compasión, a misericordia por este paralítico. Usted sabe lo que es 38 años, hermano. Y a veces nosotros con una prueba que apenas tenemos 3 días ya estamos preocupados. Y este hombre tenía 38 años. Y se ve que no había perdido la fe, porque todavía estaba ahí en el estanque. Este hombre es un ejemplo tremendo. Hay personas que se van de la iglesia cuando no reciben lo que ellos quieren. Y eso es un mal ejemplo. Usted no se puede ir de la iglesia porque no haya recibido algo personal que usted haya querido y Dios no se lo haya concedido. Espere en Dios, porque Dios le va a entregar las cosas cuando usted tenga el suficiente carácter para mantener esa bendición. Espere en Dios, porque el que ríe de último, ríe mejor. Este paralítico rió mejor, porque fue el mismo Jesús. Tuvo el privilegio de tener frente a frente el Salvador del mundo. Tuvo el privilegio de tener frente a frente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuvo el privilegio de conversar con Jesús. Oiga qué lindo, hermano. Los demás enfermos no tenían esos privilegios. Los ángeles no conversaban con nadie. Eso era bajar y agitar las aguas y se iban. Pero el paralítico tuvo ese privilegio tremendo. Su milagro, conversaron con él. Estuvo ahí con Jesús cerca, hermano. Y fue algo tremendo lo que Jesús hizo en la vida de este paralítico. Lo lindo del asunto es que Jesús también quiere darte tu milagro. Lo lindo del asunto es que Jesús también quiere resolver tus problemas. Lo lindo del asunto es que Jesús también quiere traer esa solución a tu vida, así como se la trajo a estos paralíticos. A estos paralíticos su vida le cambió inmediatamente, porque todos sabemos que a las personas que están inválidas es difícil que le den empleo.
Usted lo sabe. Es difícil que le den empleo. Entonces, la situación económica de estos paralíticos también estaba crítica. Recuerda el paralítico que siempre estaba pidiendo en el templo porque no podía trabajar. Y Dios usó a Pedro para que recibiera su milagro y caminara. Es decir, que estas personas no podían trabajar. Tenían que estar esperando que alguien se conduela de ellos y le dé algo para poder comer. Que alguien se conduela de ellos. Pero cuando Cristo llegó, todo cambió. Su salud cambió. Su vida social cambió. Su vida económica cambió. Porque ya ellos estaban capacitados y preparados para poder trabajar. Ya le podían dar empleo en cualquier lugar porque ya no eran paralíticos. Ya eran personas normales que podían caminar, que podían trabajar, que podían ganarse el sudor, con el sudor de su frente, su sustento, su comida. Su vida cambió, pero ¿cuándo cambió? Cuando llegó Jesús. Entonces hay que dejar que Cristo entre en todas nuestras áreas para que todo cambie en nuestras vidas. Hay que dejar que Jesús tome el dominio y el control de nosotros para que todo cambie. Jesús siempre se presenta como la solución de todo para los seres humanos. San Juan 14:6, yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Se presenta en Juan 19 también. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Se presenta como la solución. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel en que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mandó a Jesús para que cambie las cosas. Porque donde Cristo llega, todo cambia. Todo cambia. Él es que le da sentido a nuestras vidas. Por Él todas las cosas existen y subsisten. Porque Él es el eje de todo. Él es el centro de todo. Jesús es que le da sentido a nuestras vidas. Por eso debemos de dejarle a Dios nuestro corazón para que Él tome el dominio y el control de nuestras vidas. Y Jesús sea el que reine en nuestros corazones. Porque Él es nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, conocido de muchas formas, el león de la tribu de Judá, la rosa de Sarón, Alfa y Omega, principio y fin. Jesús, hermano, es lo más bello que nosotros hemos podido conocer. Eso es lo más maravilloso que hemos podido conocer, hermano. Hermano, el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Jesús lo tiene todo. Y si alguno aquí no tiene a Cristo, ábrale la puerta de su corazón y verá que todo en su vida va a cambiar. Quiero que se ponga sobre sus pies. Damos gracias a Dios por el mensaje, por el consejo de la palabra. Acabamos de terminar una predicación. Y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.